Buenos días y bendiciones, amigo hermano que nos sintoniza por este medio, para así tener una reflexión en la palabra y una enseñanza sobre ella, para que tú seas bendecido y para que conozca la verdad, y no solamente eso, sino que te voy a enseñar por la palabra cuáles son los dos caminos que existen, para enseñarte el camino correcto y para enseñarte el camino incorrecto y su beneficio en cada cual de ellos. Y para hablarte de esto, te voy a buscar en el libro de Juan, una conversación que tuvo Jesús con los discípulos. Y está en Juan 14, del 4 al 6. Y aquí voy a tener una lectura. Aquí voy a leer la Biblia. Y dice así en el nombre de Jesús. Dice, ¿sabéis a dónde voy? ¿Sabéis el camino? Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos. Y Jesús comienza a hablar en esta conversación a ellos y ellos hacerle una serie de preguntas a Jesús para ellos saber dónde va. Pero como ellos no sabían dónde iba, entonces esto es lo que a ellos le lleva a hacerle la pregunta a Jesús. Pero sobre este pasaje bíblico, yo quiero enseñarte el camino bueno y el camino malo. Y por la Biblia lo vamos a conocer. Esto era, religiosamente, los antiguos hablaban del camino, específicamente los semitas, y también lo usaban los hebreos. Y dice de esta manera: el Antiguo Testamento es una nómada o camino, vía o sendero que desempeñan su existencia un papel esencial. Como norma que se utiliza este mismo vocablo para hablar de la vida moral o religiosa. Y este uso se mantuvo en la lengua hebrea desde los antiguos judíos por muchos años. Sin embargo, te voy a hablar de los dos caminos que existen. ¿Y cuál es el camino correcto que tú debes caminar? Y cada beneficio que tienen estos caminos que te vengo a presentar. Y dice que en esta existencia o manera de conducirse existen dos caminos. El camino bueno y el camino malo. Por eso el salmista dice en el capítulo 1, verso 6, dice de esta manera: porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea, aquí podemos ver que en el camino justo no indica que hay una sentencia, por así decir, porque si eres justo, va en el camino correcto, no va a perecer. Pero dice que los que están caminando en el camino malo, ellos perecerán. Perecerán en el camino malo. Entonces, por eso Jesús dice que eres la verdad. Jesús dice que eres la vida y que eres el camino. Entonces, por la misma palabra, nosotros podemos ver la consecuencia de lo que camina en el camino malo. O sea, por sus actos. Podemos verlo. Sus actitudes. Su conducta. Ellos, al caminar por aquí, no saben la consecuencia. Pero yo vengo a hablarte cuáles son las consecuencias de caminar en ese camino que es malo. Y te voy a hablar del beneficio de caminar también en el camino justo, que es el camino del Señor. Y Dios trae una advertencia en su palabra.
para que tú puedas caminarte, pueda guiarte y dirigirte en el camino bueno, porque te va a dar cuenta que eso es lo que sucede a los que caminan en el camino malo. Y vamos a ver de una manera profética lo que Dios viene hablando a las personas, a la humanidad, para que pueda entender cómo debe caminar. Por eso dice Isaías capítulo 35 verso 8 y dice: y habrá allí calzado y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará nada inmundo por el camino, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. O sea, el que anda en el camino de Dios, en el camino justo, en el camino de la justicia, oye, vas a caminar por ahí, no se va a perder, no se va a extraviar. Es una senda derecha, es un camino sin tropiezo. Es un camino limpio, porque tus actitudes son limpias. Tu caminar es limpio, tu conducta es limpia. Entonces, eso te hace ser santo delante de Dios. Camina en un camino de santidad. Por eso Él te dice que no te va a extraviar en el camino. Ahora, los que caminan en su camino son puros y santos, como dice Isaías. Dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. O sea, Dios te está diciendo, no importa lo que tú hayas hecho antes de venir a su camino, no importa la conducta que tú hayas tenido, las actitudes que tú hayas tenido, Dios lo que le interesa es que tú dejes el camino de ser impío y que venga el camino de Jehová. Cuando tú vienes al camino de Jehová, entonces tú vas a caminar por la senda correcta, por el camino santo, por el camino justo. Y entonces la justicia de Dios será contigo. Por eso dice: el que anda en el camino malo, su alma no descansa. Pero ¿por qué el alma del malo no descansa? Y vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías en cuanto a eso. Dice en el capítulo 6, verso 16: así dice Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. O sea, el alma que anda por el camino del Señor siempre anda en descanso. Por eso es que usted ve que los cristianos andan en paz, tienen descanso. Puede pasar lo que pase y ellos viven en la paz del Señor, porque entienden que en el camino del Señor, en el camino bueno, nada al justo le puede pasar, porque usted puede caminar en el camino bueno, el camino justo, y si algo le pasa, todo le va a obrar para bien en el camino de Dios. Por eso vamos a seguir viendo a través de la palabra del Señor, en su enseñanza, cosas que Dios quiere con el ser humano. ¿Y por qué el alma del ser humano no tiene descanso? ¿Qué es lo que hace el ser humano? Y dice Pablo enumera una lista de los que caminan por el camino malo. Porque el pecado es una carga. Pero el que anda en el camino justo siempre está descansado. Por eso la Biblia dice: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Y Pablo enumera una lista en el capítulo 5 de Gálatas. Vamos a ver la lista que Pablo enumera a los Gálatas
y el por qué habla de esta palabra Pablo aquí. Y eso es lo que la persona en el camino malo está caminando, por eso su alma no tiene descanso hoy en día. Mi alma adora al Señor para siempre. Y estamos en el capítulo 5. Y de esto vamos a ver lo que habla aquí la obra. Lo que es la obra de la carne. Y vamos a buscar en el verso que está en el verso 19 del capítulo 5, Pablo hablándole a los Gálatas, cuál es la carga que tiene el alma del ser humano y también la consecuencia que va a tener por esa carga. Sin embargo, Pablo habla también a los que caminan conforme a la voluntad de Dios en el camino justo. Pablo también le habla y dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis los deseos de la carne, porque uno es contra el otro. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensión, herejía, envidia, homicidios, borrachera, orgía y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. A esta gente que están practicando esta lista que Pablo enumera aquí, esta gente no van a heredar el reino de Dios. Esta gente van en el camino incorrecto, en el camino de lo malo. Pero tú puedes venir al camino bueno. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que tú hagas? En el camino de lo justo. Por eso dice: más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pablo nos enseña aquí los que son guiados por el camino justo y por el camino malo. Entre todo camino, al que no anda en el camino justo, Juan le da una palabra. Y Juan dice, en el capítulo 8 de Juan, verso 32, tú puedes te puedes librar del camino malo y de su consecuencia. Pero ¿cuándo tú lo puedes hacer? Dice Juan 8:32, dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tú vas a ser libre de esa lista que Pablo enumera cuando tú conozcas la verdad, cuando tú vengas a Cristo, al camino correcto, al camino de lo justo. Entonces Dios te guardará de esa carga que tiene tu alma. Por eso él sigue enumerando y dice: el camino de los impíos es triste, pero tuya es la decisión si quieres que sea un camino de gozo. Por eso el libro de Proverbios, capítulo 4, verso 19, dice así: el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Porque el que anda en el camino de salita va a tropezar, va a caer ahí, porque es como oscuro. Es una enseñanza, como una metáfora que da el proverbista aquí, enseñándole que el que camina y el que practica en esa lista que Pablo enumera es como alguien que anda en la oscuridad. Y el que camina en la oscuridad va a tropezar, va a caer en un hoyo.
Ahora, por la palabra, tú puedes dejar eso. Porque el mismo salmista dice esta palabra. Y es que tú puedes dejar el camino malo. La Biblia dice, Salmo 119:9, y hace una pregunta el salmista: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pero ahí mismo viene la respuesta: con guardar tu palabra. Por eso el salmista dice: tu dicho he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. El que anda en el camino justo, anda con la palabra del Señor, va a andar en un camino correcto y no va a pecar contra el Señor. Porque la palabra te viene a direccionar, te viene a guiar, te viene a dirigir. Y el que camina por la palabra, el que vive por la palabra, no tropezará, no caminará en lo oscuro, caminará en lo claro. Por eso Cristo dijo: yo soy la luz del mundo. Y el que a mí me sigue no andará en tinieblas, no andará en oscuridad. Caminará en el camino correcto, caminará en el camino del Señor. Por eso Él dice esta palabra. El mismo salmista dice, en el Salmo 119:5, Él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, tú caminando en el camino del Señor, no va a haber oscuridad que te haga caer, porque tú vas con la luz. Por eso Él dice que es lámpara, es la luz al que camina por el camino justo, al que guarda su palabra. Dios está haciendo un llamado a la humanidad a caminar por el camino del Señor, a volverse a la palabra, a volver a su Creador. Santo eres Dios. Porque Dios, el pensamiento de Dios para con el hombre es que el hombre se salve. Por eso la Biblia dice que Dios no quiere que el hombre se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso en esto, yo te estoy enseñando en esta reflexión, por su palabra, por donde tú debes caminar. Entonces, de esta manera será tu vida. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la aurora. Oh, gloria. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta el día, que es perfecto. Si tú andas en camino de la luz, si tú andas guiado por la palabra, tu luz será como el mediodía y tu pie no tropezará. No hay tropiezo para ti. El camino de Dios es perfecto. Dios no quiere la muerte para el impío. Dios lo que quiere es que proceda al camino de la verdad, al camino de la salvación. Sea Dios glorificado. El mal camino es tortuoso. Por eso en estos dos caminos, el hombre es libre para escoger. Él carga la responsabilidad de hacer su elección por el camino que quiere caminar. Pero ya Dios hizo lo que tenía que hacer por ti, amigo hermano que me escucha. Ya Dios abrió el camino para que todo el que quiera entrar por él camine y libre su alma de la muerte. Por eso dice el Proverbio capítulo 12, verso 28, dice el proverbista: el camino de la justicia está la vida. Es en el camino de la justicia que está la vida. Por eso dice que el justo camina por el camino de la justicia.
y en su camino no hay muerte. Cuando tú dejas el camino malo y viene el camino justo, entonces para ti no va a haber muerte. Por eso es que Cristo dice que Él es la vida, y el que camina por el camino de la vida no verá la muerte. Pero ¿a qué muerte se refiere? A la muerte, al pecado. Porque el que camina por el pecado camina a la muerte. Va camino a la muerte, va camino a la perdición. Pero el que camina en el camino de la justicia va camino a la salvación, a la vida. Por eso Cristo, cuando vino a la tierra, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentido y convertido para que el pecado sea borrado. El pecado trae muerte, mas el camino de Cristo trae vida y salvación. El camino de Jesús. Según Colosenses, Pablo hablando en el capítulo 2, del 14 al 17, dice que el mismo Jesús, Pablo habla y dice: Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Sea el acta de la muerte, Él la clavó en la cruz para que venga la vida a nosotros. Por eso cuando en el huerto se comete el pecado, entra la muerte, y dice que la muerte entró a todos los seres humanos. Pero también el mismo Pablo dice en el verso 15 del capítulo 2 de Colosenses, dice: y despojándoos a los principados y a los potestades, los exhibió el Padre a él. De esta manera, el verso 16 dice: y por tanto nadie oscurezca. De esta razón, ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para que tú camines por el camino correcto. Por eso Él, hablando con sus discípulos en la cita que tuvimos de texto, Él hablaba con los discípulos hacían ciertas preguntas y Jesús les respondía a ellos. Por eso ellos comienzan a decir: pero muéstralo al Padre. Felipe le dice que le muestre al Padre, y Jesús le dice: pero tanto tiempo tú estás con el Padre, Felipe, ¿cómo tú dices que te muestre al Padre? Si el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Por eso le dice que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Él es el camino al Padre. Hay muchos caminos que el hombre hoy en día está caminando, pero son caminos incorrectos, que al final son caminos de muerte para el hombre, el cual Dios no quiere para su creación, para la humanidad. Dios es lo que quiere: vida y salvación. Por eso el apóstol Pablo dice esta palabra, hablándole a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 2, verso 5. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Como Jesucristo es el mediador, hay que ir a Cristo para llegar al Padre. Pero muchos caminos se presentan hoy en día, aún hasta hablando de Cristo, pero son caminos incorrectos. Porque el camino de Cristo es la verdad. Si tú quieres vida eterna, si tú quieres salvación, si tú quieres ser guiado, si tú quieres ser dirigido por el camino de lo justo, tienes que buscar a Cristo. Tienes que caminar por el camino de la verdad, el camino de la salvación. Hermano que tú me escuchas en esta hora, quiero decirte que en el lugar que tú te encuentres, la Biblia te habla a través de su palabra, te habla el Padre, de que de estos dos caminos, el camino correcto es el camino de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os te hará libre de condenación. Así que en esta mañana, hermano, yo te bendigo.
Bendigo tu vida, bendigo tu familia, bendigo tus hijos, bendigo tu empresa, bendigo tu finanza. Pero sobre todo quiero decirte que acuda al camino de la salvación. Y si tú entiendes que Dios ha hablado a tu espíritu, a tu alma, a tu vida a través de su palabra, yo voy a orar por ti para que tú, donde esté, haga esta oración conmigo. Y tú puedes repetir esta palabra, que yo voy a orar por ti. Padre, en esta hora, te pido, Señor, que tú, Dios del cielo y de la tierra, Señor, que cada persona que ha escuchado tu palabra, y esta palabra ha movido y ha tocado su espíritu, Señor, y en esta hora está confesándote a ti como su único y suficiente Salvador y viene a tu camino, Señor, que su Santo Espíritu lo guíe y lo dirige, que perdone su pecado y su rebelión, y que usted lo salve, Señor, y que lo libre del pecado y de la muerte, y lo borre del libro de la muerte y lo inscribe en el libro de la vida, hasta que usted venga o hasta que ellos vayan por usted, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que es el medio de llegar a ti, oh Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ¡ay, santo Dios! Líbralo, Señor, de la condenación eterna, oh Dios. En esta hora lo depositos en tus manos, Dios. Todos los que están confesando, Señor, la salvación. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, para la gloria de tu nombre, oh Dios. Dales fuerza en tu caminar. Dirígelo, guíalo a través de tu Espíritu Santo. Por la senda de justicia, por amor de tu nombre, Señor. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias, Señor. Alcanza, Dios mío, por tu palabra y sigue alcanzando, oh Dios, en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, amigos y hermanos que me han escuchado en esta mañana. Te habla tu hermano, Confesor Jiménez García, evangelista por su misericordia. Dios te bendiga. Amén.